Muy bien, bueno, pues buenas tardes eh, por acompañarnos en una conversación más de la revista Zócalo. Ahora, en un tema muy importante, dramático para el mundo entero, por las implicaciones que está teniendo este conflicto que inició el 7 de octubre y que se agudizó más bien, que se agudizó el 7 de octubre de 2023. Y para analizar lo que ha ocurrido en 365 días, pues invitamos a dos analistas, a dos expertos en los temas internacionales. Uno de ellos es el profesor Alberto Betancourt, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y analista internacional, por supuesto, y también Ana Jeff Yaya. Eh, Él es periodista, analista internacional, autor de libros, el más reciente, El planeta de los hongos. Nayef se caracteriza por trabajar e investigar temas muy disímbolos porque recordamos el mundo dron, pero historia del ciberpunk, de las máquinas asesinas, y ahora pues incursiona la vida en este planeta de los hongos. Caramba, pues vamos a leer ese libro para después platicar con él. Y bueno, pues el tema que nos ocupa en esta ocasión, y para esto le invitamos a ustedes que nos siguen en esta conversación, a que participen, manden sus opiniones, sus cuestionamientos a nuestros dos analistas. Pueden marcar ustedes al 5515 92 99 69. Repito, 5515 92 99 69. Es un contacto de WhatsApp donde ustedes pueden mandar sus comentarios. Y bueno, pues para empezar, iniciaríamos eh, agregando que, bueno, pues efectivamente se cumple un año de esta intensificación del conflicto en Gaza, un conflicto que data, pues, digamos, desde el siglo XIX, se vino prolongando a lo largo del siglo XX con las, eh, los traslados masivos de judíos a la región que ahora se conoce como Palestina, un tanto por la expulsión de judíos de Rusia, otro tanto por la expulsión de los judíos eh, por la Segunda Guerra Mundial, eh, por la persecución, el Holocausto. Y bueno, pues luego, en 1948, Naciones Unidas, en acuerdo con Gran Bretaña, deciden, y la URSS también, deciden eh, que el territorio de Palestina debía ser el estado donde se asentaran los israelíes, los judíos. Y bueno, pues eso viene a acelerar una serie de conflictos todavía mayor, eh, guerras, en el 73, la guerra de los 6 días, no, perdón, en el 67, la guerra de los 6 días, en el 73 otras guerras, eh, eh, las masacres en el Líbano, de Sabra y Shatila en el 82, eh, y bueno, pues las intifadas del 87, en el 2000, es un conflicto de larga data, pero el 7 de octubre del año pasado, pues esto se agudizó de manera todavía mayor. Eh, Milicianos de Hamas eh, invaden territorio de israelí para asesinar a por lo menos 1.200 personas eh, y a secuestrar a más de 200. La reacción de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, pues no se hizo esperar, una reacción despiadada, luego de un año ha dejado más de 40.000 muertos eh, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y un conflicto que amenaza que se ha extendido ya al Líbano, al Yemen, a Irán. Entonces, pues, ¿qué nos podrán decir, José Luis, Alberto Betancourt, acerca de esta situación tan dramática que se está viviendo allá en Medio Oriente? Por favor.
Gracias, Carlos. Nayef, amigos de la audiencia, qué gusto saludarlos, estar con ustedes. Obviamente, esta es una fecha muy triste, muy preocupante. No hay modo de hablar de este tema sin conmoverse profundamente por el dolor humano que están infringiendo tanto la organización Hamas como el ejército israelí y el gobierno de Israel a las poblaciones de los pueblos de Israel, de Palestina, de Líbano, de Yemen, de Siria, de Irán, de Irak. Eh, A mí, pues me parece que el punto de partida para cualquier análisis tiene que ser principio que menciona la erudita sobre el hebreo antiguo Silvana Rabinovich, investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, pues que plantea que la vida humana es sagrada, que cualquier análisis que pueda hacerse, pues tiene que partir de este imperativo y de la necesidad de que la vida humana sea respetada. Y específicamente, pues yo diría la vida de los niños, la vida de los ancianos, la vida de los civiles. Y en ese contexto, pues yo quisiera decir que nos encontramos en un momento muy peligroso del conflicto. Eh, el gobierno de Israel decidió ampliar su campo de batalla a nuevos escenarios. El primer ministro israelí mencionaba hace unas horas que el ejército israelí está librando una batalla en 7 frentes, en Gaza, en Cisjordania, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Irán. Y a mí me llamó mucho la atención que mencionara entre los frentes de guerra Cisjordania, porque el horror que nosotros estamos viendo, que hemos contemplado horrorizados a lo largo de este año en Gaza, pues ahora ya explícitamente se está incluyendo de manera oficial como un área de combate a Cisjordania. Y eso pues tiene implicaciones tremendas. Segundo, pues el ejército israelí y la Fuerza Aérea de ese país han lanzado más de 2.000 ataques aéreos en contra del Líbano. Han provocado el desplazamiento de alrededor de 1 millón de personas. Algo que se dice así nada más, pero es un movimiento humano, una corriente migratoria realmente pues gigantesca, ¿no? De personas que de un día para otro se han quedado sin casa, que no tienen un lugar seguro en donde vivir. Y en este contexto, pues a mí me gusta mucho y creo que mantiene vigencia la postura que estableció una organización que de alguna manera expresa una de las corrientes de pensamiento dentro de la cultura maya, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que mencionaba que los pueblos de Israel y Palestina están de alguna manera pues padeciendo las consecuencias de sus gobiernos autoritarios y belicistas. Y yo creo que en ese contexto, y sería lo que me gustaría abordar en mis próximas intervenciones, si van de acuerdo con el plan de conversación de este encuentro, pues es el tema de en qué momento nos encontramos de la guerra, qué es lo que está ocurriendo y también qué es lo que podemos hacer para frenar este genocidio. Yo tengo la impresión que en el contexto de lo que estamos viviendo, el periodismo juega un papel fundamental y tiene que seguirlo jugando, y que una de las características más abominables de esta guerra, pues ha sido justamente el asesinato sistemático de periodistas que están cubriendo las acciones genocidas de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza. Carlos Nayef, sería un primer comentario. Bien, gracias. Nayet, por favor. Bueno, gracias Carlos, gracias Alberto, gracias a quienes nos escuchan. Eh, lo que dices me parece bien, Carlos, muy buena introducción y presentación. Alberto, me parece muy bien tus primeros puntos. Eh, Hay algunas cosas con las que difiero. De entrada, el número de 41 muertos en Gaza es absolutamente inverosímil. Todo el mundo sabe que es un conteo hiperconservador. Solamente cuentan a la gente que ha muerto en hospitales o en algún tipo de instalación. Por tanto, cada vez hay menos muertos, a pesar de que hay más bombas y que hay más víctimas. Entonces, el conteo del Lancet, el más reciente, está más cercano a 186,000. Y aún ese número es muy conservador, extremadamente conservador.
aquí estamos hablando de una masacre de verdaderamente de proporciones inimaginables. Es aterrador, es atroz. Eh, con desplazamiento de la población de Gaza del 90%, que están continuamente siendo desplazados de un punto a otro, donde siguen bombardeándolos y siguen atacándolos, ya sea con drones, ya sea con francotiradores, ya sea con tanques, en fin, o sea, parte de los bombardeos salvajes que hemos visto, en gran medida auspiciados y patrocinados por los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, sobre todo. Otros países europeos también han colaborado, pero digamos que esos son los principales. Como dices, había 255 rehenes originalmente, parece. De ellos, en el único momento de negociación, se regresaron 154, lo cual ponía clarísimo que jamás desde un principio no tenía otra intención más que negociar. Pero eso no estaba en los planes de este gobierno sionista. En los planes estaba seguir esta guerra de exterminio, esta guerra de desplazamiento, esta guerra de genocidio. O sea, el objetivo aquí ha sido siempre la reconquista de estos territorios, o la conquista definitiva de estos territorios. Y como tú muy bien señalas, no solamente es Gaza. Desde el principio esto mucho antes del 7 de octubre, el ejército conspirando con los colonos para hostigar, atormentar, asesinar a los palestinos de esa zona, y poco a poco los desplazando. Esto no tiene nada nuevo. Ahora está mucho más intenso. Ahora todos los días estamos hablando ya de muchos muertos en la zona, e incluso de algo sin precedente, que era bombardeos en la Cisjordania. Eh, el carácter genocida no tiene ninguna duda, es clarísimo. O sea, para poder sostener la idea de que esto no es un genocidio, realmente hay que ser absolutamente estúpido o completamente cómplice, o no estar informado absolutamente de nada. O sea, la destrucción sistemática de todos los hospitales, de toda la infraestructura y la hambruna que están produciendo, aparte de las epidemias, o sea, no tiene ningún interés el Estado israelí, más que el desplazamiento completo. Y como pusieron muy claramente en su nueva campaña, es el nuevo orden, ¿no? Quieren establecer un nuevo orden en la zona, y para ello no se van a detener. Lo vimos ahora con Líbano, lo vemos en los ataques mucho más escuetos, mucho más ligeros, aún hacia Irán, como ustedes ya mencionaron, Irán, Yemen, Irak, Siria, que ya ni se habla de eso. O sea, lo que Israel ha logrado en este año no tiene precedentes, no solamente en los números, sino en la capacidad de haber normalizado y de haber creado una condición de normalidad en la percepción de la guerra y de la muerte, de que ya no sorprende a nadie. El número de bebés, de niños, de mujeres asesinados, ya no es ningún escándalo. En cambio, lo que sí han logrado hacer al mismo tiempo es crear esta paranoia, en la cual cualquier mención a la palabra Palestina, genocidio, kefilla, Gaza, es sinónimo a ser cómplice del antisemitismo o ser un antisemita. O sea, han logrado no solamente llevar a cabo hasta ahora con bastante éxito sus objetivos de destrucción y aniquilación, sino también de silenciar al mundo. En buena medida también con la complicidad primero de los Estados Unidos y las potencias occidentales. Así que no solamente estamos ante una guerra brutal, sino ante una guerra propagandística, que, como sabes, Carlos, la propaganda es un tema que a mí me viene pareciendo muy importante desde hace décadas, al cual le dediqué otro libro, que ahora se ve como un manual infantil comparado con lo que se está haciendo, los niveles de desinformación, y de lograr silenciar a los medios, captar a todos los medios, convertir a la BBC, a CNN y a los demás grandes medios noticiosos en aliados, ¿no? En aliados de este enorme crimen. En fin, empezaré yo un poco. Bueno, y la última cosa que yo diría, estoy de acuerdo cuando dices hasta cierto punto que estamos ante dos regímenes brutales, despiadados, violentos.
pero por un lado tenemos un régimen que está ocupando al otro. O sea que los palestinos jamás estarán en la misma proporción. Su capacidad de violencia, su capacidad de agresión es absolutamente inferior a lo que pueden hacer los israelíes. Y además estamos hablando de que Israel también ha destruido todas las iniciativas que no han sido violentas. Ok. Para tirar los discos y usar las cajitas. Sí, amor. Todas las iniciativas de violencia y de insurrección, de rebelión, pacíficas, no pacíficas, todas han sido destruidas. Tenemos ya muchas décadas de ver esto suceder una tras otra, cómo han podido apagar cualquier intento de subordinación. Entonces, el 7 de octubre, no olvidemos, es más que nada, es la rebelión de la plantación, es la rebelión de los esclavos. Podemos estar de acuerdo o no con las técnicas, no tenemos nada que decir si no estamos ahí, si no estamos sufriéndolo, si no lo hemos vivido durante décadas de desposesión, de despojo y de asesinato sistemático. Esa sería mi primera intervención. Sí, efectivamente, más allá de las cifras oficiales, pues hay mucha gente abajo de los escombros. Cifras siempre en este tipo de tragedias, las cifras negras, pues se incrementa el número de víctimas. En esta guerra que hemos visto pues en tiempo real, a diferencia de otras, también hemos visto la efectividad que ha tenido el ejército israelí para golpear a las cabezas de Hamas, ahora de Hezbollah, para encontrar a los líderes, no solamente masacrarlos a través de bombardeos, sino que está cometiendo una serie de violaciones al derecho internacional cuando bombardea escuelas, hospitales, refugios. Y todo esto, al parecer, es que están aprovechando, experimentando con tecnologías que poco conocidas, por lo menos en guerras visibles. No sé qué pudieran abundar sobre esto, Alberto. Eh, la guerra está aquí enfrente de nosotros y como tú decías, pues el sufrimiento humano es eh, desproporcionado. Ahora sí que no hay palabras para describir la situación de crisis humanitaria, pero la tecnología aquí tiene que ver bastante. Acordémonos que hace unas semanas pues explotaron los beepers y los walkie-talkies en Líbano eh, como un acto de guerra también, ¿no? Alberto, por favor. Estoy completamente de acuerdo, estamos ante lo inefable. No alcanzan las palabras para referirse a la manera tan despiadada en la que las Fuerzas Armadas israelíes están conduciendo en una guerra que es, toda guerra podría ser atroz, pero que en este caso es una guerra completamente irresponsable que ataca a la población civil, que pues está destruyendo hospitales, que está bombardeando escuelas, que está destruyendo con la tecnología más sofisticada del mundo universidades, que lanza desde sus aviones Rafa bombas contra centros de refugiados, que practica una guerra que no distingue entre combatientes y civiles, que además pues está practicando el asesinato sistemático de periodistas, que ha asesinado al personal humanitario de la ONU, que ha usado el hambre como arma de guerra, que está violando el derecho internacional y yo pues estoy completamente de acuerdo. Creo que uno de los efectos que ha provocado la hazaña con la que las Fuerzas Armadas israelíes están atacando a la población palestina, pero ahora ya no solo a la palestina, sino también a la libanesa, a la yemení, a la iraní, a la siria, a la iraní, pues es una hazaña que no solamente ha hecho saltar por los aires edificios, hospitales, salas de maternidad, salas de terapia intensiva,
sino que también ha hecho saltar por los aires el orden internacional, el derecho internacional y lo más elemental de los derechos humanos que ha construido la civilización humana. Iba a decir occidental, pero no, porque yo creo que los derechos humanos abrevan de muchas afluentes y también de la zona que Hegel consideraría la periferia de la historia universal. De ahí también vienen los derechos humanos, pero digamos que han cristalizado en las instituciones universales. Y los bombardeos israelíes, pues no solamente han dinamitado entonces infraestructura, pozos de agua, han dinamitado también pues el derecho internacional y lo más importante que es el derecho humanitario, ¿no? El derecho a la vida, el respeto a la vida de los civiles. En ese sentido, pues yo creo que es muy importante decir justamente el papel que juega el periodismo, la importancia que tiene el periodismo en este conflicto, porque coincido completamente con lo que mencionaba Nayib, pues estoy completamente de acuerdo. Desde Vietnam, los ejércitos del mundo pues saben que una rama, uno de los ámbitos en los que se libra el campo de batalla son los medios de comunicación, la conformación de la opinión pública, y coincido contigo también en que se ha evolucionado, si cabe esa palabra, muchísimo en términos de la potencia comunicativa de las Fuerzas Armadas de los ejércitos del mundo, y creo que el ejército israelí pues ha logrado cooptar a muchos medios, crear un ambiente de persecución contra quien los critique. Es creíble que la Unión Europea, que tiene por mandato constitucional defender la paz y los derechos humanos, considere como antisemita a quien cuestiona un acto de genocidio. Es algo increíble. Pero justamente en ese contexto yo creo que es muy importante crear relatos, apoyar a los periodistas que están allá, crear relatos que permitan más o menos desentrañar la guerra. Yo quisiera irme, porque mencionabas la cuestión de la tecnología, Carlos, a algo que a mí me parece importante. Yo creo que ha habido muchos factores que han permitido la impunidad de las Fuerzas Armadas israelíes. Uno de esos factores, sin lugar a dudas, es el apoyo militar, económico, diplomático de los Estados Unidos. Para nosotros la guerra no está al otro lado del mundo. Para nosotros la guerra está aquí en la frontera con nosotros, porque Estados Unidos, su gobierno y sus Fuerzas Armadas están brindando información satelital con la cual seguían los cohetes que son disparados por Israel contra la población civil en Líbano y en Gaza y en Cisjordania. Digamos, la guerra no está al otro lado del mundo, sino que está aquí a un lado de nosotros. Pero bueno, yo quisiera plantear un punto que a mí me parece importante, que puede ser un momento del salto cualitativo en la guerra. Después del ataque israelí a Líbano, atroz, insisto, que provocó esta oleada migratoria de más de 1 millón de personas, vino el ataque iraní. Y en relación al ataque iraní, yo quisiera mencionar algo que cuesta trabajo desentrañar por la falta de información verídica y confiable. Según dice una nota del periódico The Washington Post, publicada el 4 de octubre por Mike Kelly y Evan Hill, Irán logró acertar y detonar al menos 24 misiles. Al menos 24, aunque hay quien habla de que de los 180 que lanzó, eso dice, por ejemplo, la agencia de información iraní, realmente logró asestar 160, 170 impactos. Pero estamos seguros, por lo menos según esta versión del Washington Post, que logró pegar en 3 lugares, que son la Fuerza Aérea de Nevatim, la base aérea de Tel Nof, y un proyectil que se impactó en una región israelí llamada Sinema Sidi Glilot, en Hod Hasharon. Pues, ¿qué son estos lugares? ¿Qué significado tiene que Irán haya logrado atacar estos lugares? En primer lugar, habría que decir que estos lugares los atacó con 3 tipos de misiles Gadar, misiles Emad, y los, pues yo diría, muy de llamar la atención, misiles Fatah 1, que son misiles ultrasónicos, son más rápidos que el sonido, viajan más allá de los 1,230 kilómetros por hora. Cierro muy rápidamente mi comentario, pero Nevatim es la tercera base aérea más importante de Israel. Y ahí se encuentran 2 o 3 cosas que son importantísimas. La primera es que ahí están sus aviones stealth, sus superbombarderos. Israel es una potencia nuclear, ahí se ubican sus aviones. Algunos de sus aviones invisibles al radar. Se encuentran también los aviones de transporte de tropas y de tanques, pero se encuentra algo más.
se encuentra un avión muy particular del gobierno de Israel que se llama el Ala de Sion, que transporta al primer ministro Benjamín Netanyahu. Entonces, el golpe a Nevatim pues, fue muy importante. Lo otro que atacaron fue la base aérea de Tel Nof, que también tiene su importancia, y finalmente el tercer bloque, digamos, de blancos, en donde cayeron varios proyectiles, fue Cinema City Glilot, y donde cayeron los proyectiles, pues es nada más y nada menos que en el centro donde se asienta el Mossad. No queda claro por la nota del periódico The Washington Post si cae en los alrededores o logra golpear en las instalaciones del Mossad. Pienso que este ataque iraní pues plantea muchas dudas en el terreno militar en términos de cómo podría ser un conflicto que se escale entre Irán e Israel. Y pues por supuesto nos tiene a todos en vilo porque en cualquier caso se trataría de un conflicto que sin lugar a dudas infligiría un enorme sufrimiento a la población civil que podría involucrar a muchos otros actores, pero por lo pronto quiero decir que incluso en el terreno militar pues el conflicto se va escalando y yo creo que Israel debe estar muy preocupado de que sus sistemas de defensa Arrow 1 y Arrow 2 no fueron capaces de detectar estos disparos. Bien, Nayef, tú escribiste un texto para la revista Zócalo acerca de los drones que se utilizan en la guerra, que por lo que describiste es un desarrollo tecnológico impresionante por el alcance, la sofisticación de la tecnología para identificar enemigos, eh, estén abajo de la tierra, en fin, es algo que llama mucho la atención. Si nos puedes adelantar un poquito acerca de esto, por favor. Sí, bueno, sí, como dices, bueno, lo que acabas de decir, Alberto, me parece muy importante. Dijiste muchas cosas súper relevantes, pero bueno, vamos a, como hay tantísimas cosas que decir. Rapidísimo, lo de los drones, sí. Israel ha invertido, tú sabes, desde el inicio de la historia de los drones militares, Israel supo que ahí había una beta importante, mucho antes que nadie realmente, mucho antes que los Estados Unidos. Ellos sabían que esa era una de las tecnologías del futuro. Estoy hablando desde Vietnam, básicamente. Cuando Estados Unidos experimentó con drones en Vietnam de una manera muy fallida, muy torpe, Israel aprendió las lecciones y desarrollaron nuevas tecnologías, compraron tecnologías, empresas que estaban en ese campo a lo largo del tiempo y ellos las han desarrollado mucho. Entonces, tienen de diversos tipos. Tienen desde los drones que vuelan como los Predator y ese tipo de drones estadounidenses que son de alas fijas y que pueden volar por largos periodos de tiempo vigilando zonas completas y pueden cargar misiles Hellfire y destruir objetivos pues, grandes, importantes. Hasta ahora, con las nuevas oleadas de pequeños drones, desde drones de bolsillo armados, que antes simplemente se utilizaban como dispositivos de espionaje, para ahora convertirlos en armas letales, explosivos en sí mismo o que pueden disparar. Hay toda una nueva generación de quad drones con 4 hélices o más, que tienen capacidades letales muy variadas, muy fáciles además de renovar, es decir, pueden lanzar oleadas, a veces organizadas como enjambres para atacar a la población indiscriminadamente, a todo lo que se mueva, todo lo que tenga calor, por tanto, todo lo que tenga vida. Esos sistemas están pero fuera de control. Y en Líbano también ya los tienen volando por todos lados. O sea, esa es solamente una de las muchas facetas del poder del ejército israelí, pero es una faceta muy cercana, o sea, han creado una atmósfera de terror. El zumbido de los drones se ha vuelto ya el sonido de esta guerra, aparte de las explosiones inmensas que han tenido con estas bombas de 2 toneladas. Y además de haber lanzado, por ejemplo, 40 bombas de 2.000 kilos, ¿no? En un solo blanco, cosas así que han transformado la relación tecnología-destrucción, tecnología-supervivencia humana.
Eso es terrible. Y nada más, si pudiera añadir algo que tiene algo un poquito que ver, creo que tenemos el tiempo contado, no sé si hay algo... Vamos, no, vamos a una pausa. sí, correcto. Quizá entonces me espero para después de la pausa. O bueno, rapidísimo, nada más quisiera comentar un poco la idea de los escudos humanos, que ha sido uno de los grandes elementos de la propaganda israelí. Es decir, Israel asesina a decenas de miles de civiles con la idea de que, bueno, es que son escudos humanos. La culpa la tiene Hamás, la culpa la tienen los palestinos, la culpa la tienen ellos mismos. Todo esto es un argumento tan viejo como la guerra. Esto es un argumento que utilizaban los nazis continuamente. Es un argumento común, gastadísimo, absolutamente insostenible en una población que no tiene ejército, que no tiene fuerza aérea, que no tiene defensas aéreas, que no tiene, ¿cómo se dice? Refugios subterráneos reales. Hay túneles que son totalmente improvisados, son más bien dispositivos bélicos, no son dispositivos para proteger a la población. Lamentablemente no hay la infraestructura para crear en un pueblo como el palestino, como el pueblo de Gaza, no hay manera de crear una obra pública de ese tamaño. Lo único que hay es una obra de defensa civil, de ataque contra el enemigo que te rodea, que te tiene estrangulado. Entonces, toda la noción del escudo humano es válida únicamente cuando Estados Unidos agarra gente, perdón, Estados Unidos lo hacía también en su guerra, pero cuando los israelíes agarran palestinos y van tras de ellos cazando a la población civil, porque de otra manera no hay donde esconderse, no hay donde ocultarse, no hay donde protegerse, no existe un lugar donde puedas aislarte. Las mismas lugares donde Israel manda a la población a esconderse son los primeros que van a bombardear inmediatamente. Y bueno, ahí lo dejo porque creo que tenemos que cortar. Vamos a una pausa y en un momento regresamos. Gracias, Alberto. Gracias, Mayel. Un segundo, por favor.